Perfecto. Bueno, genial. ¿Cómo les va? Bien. Bien, acá Bien. estamos. Muy bien, muy bien. Joaquín ¿Estás grabando Villasunto, hoy mismo? Camila, Mónica Agulla, Oriana Antonella Bacaro Flores. ¿Dónde son ustedes? Yo soy de Junín, de los Andes. No me Ah, llamo Yo Mónica soy de Cuya, Dinamarca. me llamo Emilio, pero aparece ese ahí nombre. dice Mónica Agulla. Sí, el nombre ¿Podría ser o no? podría ser y sí, ya está. Cambio el nombre. Yo soy de Yo Neuquén soy de Capital. Dinamarca. Oriana, ¿de dónde sos? De Neuquén Capital. ¿Y Joaquín, de acá de Yo soy de Chile? Chole. ¿No? Sí. Camila de la Marque. Sí. Bueno, aquí. Bueno, ¿arrancamos? Cuando quieran. Bueno, hola a todos. Nosotros somos Asiquia, somos un grupo teatral independiente y autogestivo que desde el principio nos empezamos a interesar en las teorías patagónicas y en las prácticas escénicas acá. Entonces, estamos realizando estos podcasts para saber de qué manera se trabaja, cuál es la dinámica de acá. Y nada, el eje que elegimos es la creación teatral en Valle Medio. Y nada, ahora Pablo, si te podés presentar vos sobre tu Bueno, mi nombre es trayectoria. Pablo Tazú. Soy actor, director de teatro, coordinador de la carrera de teatro del Profesorado de Teatro de Río Colorado, docente y músico. Y papá. ¡Feliz día! Bueno. ¿Y cómo fue tu formación? ¿Dónde estudiaste? Si siempre estuviste acá en Valle Medio, si anduviste por otros lados. Hagamos una charla así para que no sea muy entrevista, ¿no? Cuando ustedes quieran preguntarme, cualquiera levanta la mano y listo. Y le damos entrada para organizarnos, digo. Dale, Bueno, dale, yo dale. tengo una formación asistemática. Empecé a hacer teatro a los 17 años en la escuela secundaria. Y después cuando me fui a estudiar a La Plata, también hice teatro allá y no paré nunca más de hacer teatro. Y nada, me formé con mucha gente, con muchísima gente. Desde mis maestros iniciales, que era una profesora de literatura en el secundario, hasta, qué sé yo, no sé, Chico Garzón Césped de Cuba, Eugenio Gar, bueno, qué sé yo. Mucha gente, Gandolfo, mucha gente ha pasado por mi vida, pero el que más ha pasado fue Aristimuño, con el que trabajamos juntos mucho tiempo. Tocamos juntos en un grupo de música, compartimos juntos muchos espacios. Y con él también formamos lo que acá, por lo menos en el Valle Medio, creo que en todo el país se conoce, pero acá en el Valle Medio más, armamos el Teatro del Galpón, que era un galpón de fruta, un galpón sin terminar, no tenía techo, no tenía piso, no tenía nada. Y es un teatro maravilloso, para mí el mejor, porque lo amo con toda mi alma, pero es un espacio muy lindo, muy bien equipado, tiene 150 butacas, todo el mundo, ¿no? Desarrollado muchas actividades, no solo de docentes, de talleres y todo, sino que se ha ido en el proceso de
del tiempo, digamos, ha ido transformándose todo el tiempo. El grupo Libres, que así se llama el grupo donde yo participo aún hoy, solo que ahora estoy alejado de la organización, digamos. Pero sí, cuando necesito hacer montaje y eso, voy. Las compañeras que están ahora en el teatro son compañeros más jóvenes que necesariamente tienen que tomar la posta, ¿no? Y traer ideas nuevas, porque uno por ahí se anquilosa, ¿no? Llega un momento que, bueno, en realidad uno se ha mantenido en la actividad gracias a la juventud, porque uno siempre se va nutriendo de los pibes que vienen, los pibes que están haciendo teatro, las pibas. Hoy está manejado por mujeres, por ejemplo, en el teatro. La comisión son todas mujeres. Somos una asociación civil sin fines de lucro. Antes fuimos una cooperativa de trabajo artístico. Bueno, vayan preguntándome, porque viste que uno se pone viejo y le agarra el alemán. Sí, muy interesante. Que quería saber, me llamó la atención ese de cómo que funcionaban como cooperativa, porque es una idea que nosotros siempre como que siempre la discutimos y la debatimos por la situación en que está ya Fiske, ¿viste? Que no tiene como una formación, como una comunidad teatral como concretada. A lo mejor hay una cultura teatral, pero no hay una gran cooperativa o un gremio. Yo quería hacerte una pregunta igual, Sí. corriéndome un poco de ese lado. ¿Qué vos allá, cuál es el teatro, o cómo ves que se hace teatro allá en Valle Medio? ¿Hay alguna particularidad especial que lo haga como único al teatro de allá? Bueno, nosotros... No, yo no creo que sea como único. No me gustan mucho las etiquetas a mí, pero sí hemos pasado por distintos procesos. Es decir, yo estoy formado en lo que se denomina el teatro de grupos, que fue un estilo de teatro que se desarrolló mucho en los años 60, 70, y bueno, yo hice todo mi secundario en los años 70, en el 76 yo me fui a estudiar a la universidad. Y en esa época el teatro de grupo, que es una consecuencia o una derivación de lo que antaño se llamaba el teatro, ¿cómo es? Vocacional, ¿no? O las compañías filodramáticas que existían. Que eso lo trajeron los españoles y los italianos acá a la zona, digamos. Porque si ustedes vieron en Regina, hay un teatro que es el teatro italiano, que es del círculo italiano, que es un teatro típico de los italianos. Es decir, ¿qué hacían los inmigrantes? Traían el bagaje de cosas y añoraban otras, y entonces lo trataban de trasladarlo acá. Dirigía el que más sabía. Los lugares se desarrollaba el teatro más por gana de la gente que por otra cosa, porque las compañías profesionales nunca llegaban, como ahora más o menos, nada más que ahora hay muchos más recursos, ¿no? En la provincia no existió un lugar de teatro hasta que al Tilo Ragnelli se le ocurrió la locura de inventar el INSA, ¿no? Que primero funcionó donde está Casa de la Cultura y después funcionó donde ustedes conocen. Hasta ese momento no había ningún lugar donde se pudiera estudiar teatro. Tenías que irte a Córdoba, a Tucumán, a Mendoza o a Buenos Aires.
que eran los únicos lugares que existían. Entonces nosotros desarrollamos con mucho esfuerzo lo que nosotros denominamos teatro de grupo. El teatro de grupo es muy diferente al teatro de elenco, ¿sí? Un elenco se junta para hacer una obra. Hace la obra y se dispersan. Un teatro de grupo construye historia propia, en el tiempo, digamos. Permanece en el tiempo. Mi grupo tiene 35 años cumplidos. En Río Colorado hay un grupo que se llama La Barda que tiene 40 y pico. 40 y pico, imagínate. En a puro grupo que debe andar por los 30 y pico también. La hormiga circular tiene casi como nosotros. Nacen en la época que yo te estoy diciendo. Somos todos primos hermanos. Y la construcción filosófica del trabajo en grupo es, por ejemplo, en los años 70 también se desarrolló con mucha fuerza la creación colectiva, mucho más que el teatro de texto. Y en eso, la creación colectiva podía haber dos vertientes, una que era rotativo, digamos, los roles, y nosotros preferimos darle no tanta autonomía, porque si no era un caos. Yo te hablo de nuestro grupo, ¿no? Es decir, nosotros le pusimos teatro de creación en equipo, porque el que asumía el rol del director era director, no había discusión. El que asumía el rol del dramaturgo era el que iba con la libretita y agarraba y tomaba nota de las improvisaciones, los ensayos, etcétera, y después ahí se construía la obra. Entonces, hemos pasado por distintos procesos. Hoy, bueno, y nuestro grupo tuvo un solo elenco durante mucho tiempo. Podía pasar que los integrantes de ese elenco se fueran y volvieran o actuaran en una obra y en otra no, pero sí, pero variaba el rol, digamos. Se ponían de iluminador, se ponían de sonidista, qué sé yo, armaban todos los trastos, distintas cosas. Algunos se iban, como es en todo grupo, ¿no? Algunos volvían después al tiempo. Y esa forma de trabajo la tuvimos durante muchísimo tiempo. Yo creo que hace muy poco que empezamos a trabajar con elencos dentro del grupo. Hoy tiene como 5 elencos más o menos. Y cada elenco tiene su obra. Se juntan para una obra, pero pertenecen al grupo madre, que es el Grupo Libres. ¿Se entiende? Nosotros somos una asociación civil hoy porque viste que los artistas no nos gusta mucho hacer papeles. Entonces, en una época se nos cayó la formalidad de los papeles de la cooperativa y bueno, tuvimos que dar de baja a la cooperativa. Pero probablemente si hubiéramos sabido mantener esa estructura, hoy estaríamos como cooperativa. Puede ser un proceso también, por eso hoy somos una asociación. Porque si no, el problema es que nosotros durante muchos años, yo diría que hasta la creación del Instituto Nacional de Teatro, todos los grupos de la Patagonia, sobre todo, a todas las cosas, no había subsidios, no existían, salvo que por ahí pegues un subsidio del Fondo Nacional de las Artes, pero el instituto no existía. Existía la Dirección Nacional de Teatro que no otorgaba subsidios.
Así que nosotros nos acostumbramos a ese trabajo, a trabajar con la comunidad, diseñábamos una escenografía y después salíamos a buscar elementos con lo cual pudiéramos construirla. ¿Y quién nos daba esos elementos? La comunidad. O un carpintero nos ayudaba con la madera, o el otro nos ayudaba con otra cosa, o pedíamos silla, mesa, lo que sea. Que a mi forma de ver las cosas es el trabajo que más me gusta, ¿no? Así que más o menos es la forma de trabajo que elegimos nosotros. Y continúa hasta hoy. Yo, bueno, nos interesaba saber, además de todo esto, que a nosotros vemos como estudiantes, que hay muchos jóvenes de Valle Medio que se acercan a estudiar acá o que salen y que, por ejemplo, bueno, Joaquín y Camila son de Valle Medio y vemos muchos que están estudiando arte dramático, teatro, y provienen de allá. Entonces, nos preguntábamos como cuál es la repercusión que tiene el teatro en el público allá en Valle Medio. Bueno, en Valle Medio es extraño lo que pasa. En las distintas localidades, por ejemplo, Joelle, siempre ha intentado el desarrollo del teatro, porque siempre lo ha intentado, pero no se afinca el teatro en Joelle. No tiene desarrollo, hacen una obra y se pincha. Yo no tengo una respuesta contundente a eso porque habría que hacer un poco historia y estudiar sociología para saber cómo se comportan, pero en Chimpay, por ejemplo, en este momento está funcionando un grupo de teatro que es con una estética muy del teatro del filo dramático, del teatro de... Nuestro grupo es profesional. Yo vivo del teatro, por ejemplo, y hay 2 o 3 compañeros más que viven del teatro. Creo que el teatro en el Valle Medio está concentrado en la mirada que tienen los demás de Beltrán. Nosotros tenemos mucho público de Chuele. La gente de Chuele viene al teatro nuestro. Mucho, yo diría que cuando entras a la sala, la mitad es de Beltrán y la mitad de Chuele, y hay uno de la Marque. Y no son las distancias, porque digamos, nosotros seríamos como uno de los pueblos equidistantes de Pomona, que es una de las puntas del Valle Medio, y de Chimpay, que es la otra punta. Y nosotros lo que tenemos, que tuvimos la suerte de poder permanecer 35 años juntos. Entonces hemos desarrollado 10.000 maneras de atraer a la gente a la sala, porque no es tan fácil traer gente a la sala. El teatro, desde que yo empecé a hacer teatro, que empecé a los 17, tengo 63, desde esa época estaba muriéndose, y nunca se muere. Siempre encontramos las formas nuevas de hacerlo. Pero llevar gente a la sala depende de... Yo trabajé mucho en Roca, dirigí muchos elencos allá y la forma que tienen en Roca de trabajar es distinta. Yo le decía, che, loco, hay que salir a vender entradas. No, dice, dejate bola, las hacemos propaganda y la gente viene. Bueno, después no venían muchos, te diré, pero la forma que ellos tienen en Roca de producción es esa, y bueno, es su forma. Nosotros acá vendemos entrada antes y te asegurás que la gente va a ir. Y se venden entradas anticipadas. Y vos a esas entradas anticipadas le vas encontrando la forma, hasta financiás la entrada.
Por ejemplo, los docentes, si vos sabés que los docentes te van a pagar, pero los docentes no tienen plata todo el año, todo el mes, digo. Tienen una parte del mes, la otra parte la cuidan. Pero cuando tienen, te pagan. Entonces nosotros hemos hasta dado, no me acuerdo cómo le habíamos puesto, de entrada de confianza, entrada de, no me acuerdo cómo era el nombre que le habíamos dado, pero los docentes, por ejemplo, tenían una entrada que si no tenían la plata lo pagaban después y podían acumular 3, 4 entradas. La gente iba al teatro. Y después ahora se ha dado, se ha como amesetado, ahora bueno, ahora estamos en pandemia, pero digo, nos cuesta llevar gente, ¿eh? Nosotros tenemos 150 butacas, porque en una época el promedio de espectadores que nosotros teníamos eran de 100 espectadores por función. Hoy no pasamos los 40, 50. Si tenemos 40, 50 estamos chochos. Y hoy estamos trabajando la gorra, por ejemplo. No podemos cobrar entrada. Financiamos la sala de otra manera. Así que el teatro en Valle Medio, bueno, también creo que tiene que ver con el ADN, ¿eh? Yo creo mucho en esas historias. Es decir, la primera obra que se hizo en Beltrán fue en 1912, con la llegada de los galeses. Los galeses llegaron en 1910, 2 años estaban haciendo una obra de teatro. Entonces, me parece que esas cosas influyen en el futuro. No, Chuele ha tenido un montón de, muchos intentos, ¿sí? Yo hice un intento de teatro comunitario hace unos años atrás y nos fue re bien, pero después que yo me fui, no se siguió. Ahora están otra vez intentando. Belisle nunca... sí, una vez tuvo una experiencia de teatro comunitario también. Darwin no tiene, nunca tuvo. La Marque sí tuvo una experiencia de teatro comunitario hace poquito, muy poquito. Y anteriormente había tenido una experiencia con un profesor de literatura que habían conformado un grupo. Y Pomona también hizo un poco de teatro comunitario alguna vez, pero son como intermitencias, ¿no? Pero Beltrán ha tenido como una continuidad en el tiempo. Siempre habrá habido periodos que no tenía teatro, pero Se trabó un poquito, ¿no? Esperamos, bueno, no sé si nos escuchará Pablo. Podríamos decirle para que cortamos acá y agarramos y hacemos una segunda parte y subimos 2 videos a YouTube. ¿Les parece? Listo. Bueno. Vale. Ahora, Cari, si le podés escribir, yo voy a cortar acá. Corto la Dale. grabación. Bueno.